Los retrasos en licitaciones de grandes obras públicas tienen impacto sobre los programas. Además, preocupa el impacto que puede tener, por ejemplo, el retraso o que tuvo el retraso del tren de alta velocidad México-Querétaro en la percepción de los inversionistas, no solamente en este programa, sino en otros donde se esperan o donde se busca la llegada de inversión extranjera. Ahora, incluso la OCDE va a supervisar algunas de las grandes obras que se van a realizar en el país, como por ejemplo el aeropuerto. Pero ¿es suficiente? ¿Se necesita? ¿Cómo lo van a hacer? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y venimos aquí a nuestro debate con dos especialistas en el tema. La colusión de funcionarios y proveedores en las compras del sector público es una de las prácticas más importantes para explicar el problema de la corrupción en el país, además de que genera altos sobreprecios con cargos a los programas y finalmente a los contribuyentes. Según estimaciones de la OCDE, la corrupción implica un costo hasta 37% mayor de los bienes y servicios que compra el Estado y que podría utilizar en programas sociales u otros de estímulo económico. La licitación del tren México-Querétaro, que el gobierno tuvo que cancelar en diciembre pasado, implicará mayor costo ahora por la devaluación del peso, pero sobre todo dudas sobre la transparencia de las prácticas del Estado mexicano en la percepción de los inversionistas extranjeros. La OCDE acordó con el gobierno supervisar las compras de la obra más grande de este sexenio, que será el aeropuerto de la Ciudad de México, así como la licitación del tren a Querétaro. ¿Cómo impacta la corrupción en la percepción de los inversionistas? Las malas prácticas afectarán el desarrollo de las obras de la reforma estructurales, por ejemplo, en energía y electricidad. Número 1. Las mejores prácticas internacionales señalan que los buenos mecanismos de compras públicas deben de estar basados en una idea clara de proveedores y productos, con referencias de precios y diferencias de mercado entre públicos y privados, recomendó la OCDE al gobierno mexicano. Número 2. Es importante formular un código de conducta porque los funcionarios públicos vamos y venimos de las instituciones, pero las buenas prácticas deben permanecer constantes, dijo Alejandra Palacios, titular de la COFESE. Número 3. El secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, solicitó a la OCDE que también supervise la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, cuyas prebases se publicarán el próximo día 14 de enero. Número 4. El titular de la OCDE, José Ángel Gurría, señaló sobre la supervisión del aeropuerto que los ojos de todos los mexicanos, los ojos del mundo van a seguir su ejecución con gran interés y tenemos que garantizar juntos que sea un programa impecable con su ejecución impoluto respecto a la percepción. Arrancamos con opiniones encontradas y vamos a hablar justamente de un problema que preocupa especialmente en estos momentos en el país por el asunto de la indignación que hay respecto de los escándalos de corrupción. Y en particular nos vamos a referir a la colusión que existe entre funcionarios públicos y proveedores para la licitación, la adquisición, las compras de grandes obras, como por ejemplo las que vienen del aeropuerto. Y para discutir sobre este tema me da mucho gusto que esté con nosotros el director ejecutivo de Transparencia Mexicana, Eduardo Bojorquez. Eduardo, como Pepe, siempre, muy buenas noches, gracias por la invitación. Muchas gracias. Y nos acompaña también María José Montiel, consultora del INCO. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches, gracias por invitarme. Gracias, encantado de recibirlos. Y bueno, hay informaciones importantes al respecto de lo que está sucediendo de las adquisiciones de las dependencias gubernamentales, que sin duda es una de las principales fuentes de corrupción, no solamente en México, tú lo decías antes de que entráramos, también en otras partes del mundo. Pero digamos que después del retraso que se produjo en la licitación de una obra importantísima, el tren de alta velocidad, Eduardo, de México a Querétaro, la OCDE la semana pasada dice que firma un acuerdo con el gobierno mexicano para supervisar la realización de grandes obras que van obviamente a tener un nivel de contratación y de proveedores espectacular, como por ejemplo el aeropuerto o como ahí mismo lo pidió el secretario de Comunicaciones, el propio tren de alta velocidad a Querétaro. Y ahí la primera pregunta que surge es si esto es una reacción justamente a la preocupación por el impacto en la percepción de los inversionistas que pues el retraso o los escándalos que ha habido de corrupción, pues pueden generar, digamos, reticencias a la hora, y desconfianza a la hora de participar.
Mira, Pepe, yo creo que primero hay que decir que las grandes obras de infraestructura en el mundo siempre están sujetas a una enorme presión porque hay competencia global en estos temas, pero también a un mayor escrutinio. Si tú revisas el tema de los aeropuertos en el mundo, la Terminal 5 de Heathrow fue acusada durante muchas ocasiones de sobreprecios en los materiales para construirla. El aeropuerto de Berlín no se ha podido construir porque hay una enorme tensión entre grandes constructoras y consorcios que están alrededor de estos proyectos, y todo lo que pueda hacerse para prevenir que haya pues condiciones de riesgo en materia de corrupción, de competencia y colusión, con el máximo de transparencia, debe ser de alguna manera bienvenido. Este es el momento correcto para intervenir en un tema como el aeropuerto, ¿no? Cuando vienen las licitaciones, ¿no? Ahí me imagino que siempre hay niveles y proporciones de las cosas, porque estamos hablando, María José, de, según datos de la propia OCDE, de 37% de sobreprecio, incluso en el caso mexicano, incluso antes de que se produjeran las grandes obras como las que vienen. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que no hemos hecho? ¿Qué mecanismos nos han faltado para evitar que tengamos ese nivel de sobreprecio? Sí, bueno, a mí me parece que decir que es una reacción podría parecer, dadas las circunstancias del país. ¿Sí piensas que es una reacción? No necesariamente. La OSD ya ha hecho recomendaciones a México, incluso el mismo secretario general, además de anunciar este convenio que se hizo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, también anunció un acuerdo que se hizo previamente con la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, justo estas grandes obras o grandes montos de inversión que se requieren, pues deben de estar bien vigilados. Entonces, la OSD ya ha hecho recomendaciones al gobierno mexicano previamente. A mí me parece que es positivo que esté la OSD como vigilante. Sin embargo, la pregunta sería cómo hacer que esto se vuelva sostenible, porque no vamos a estar llamando a la OSD o a otros organismos internacionales cada vez que haya una contratación de gran envergadura. A ver, ¿qué puede hacer la OCDE que no haya hecho Transparencia Mexicana, que no haya hecho la Función Pública y que no hayan hecho otras organizaciones no gubernamentales, testigos sociales que han participado ya en licitaciones? Por sí misma, como acaba de decir María José, la OCDE no puede reemplazar la institucionalidad en el caso mexicano. Un antecedente de estos dos anuncios se dio con el caso del IMSS, en el caso de las licitaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ajá. Y parte de lo que creo que es el problema estructural es que se hacen intervenciones particulares, por ejemplo, en ese caso, para hablar de la consolidación de las compras de medicamentos, pero no se crea la capacidad institucional en el país para que esto pueda ser sostenible en el tiempo. Es una llamada de petate, vaya, un caso aislado. Lo tratamos como casos aislados. Después se sumó el ISSSTE, pero no se dio un cambio en la política pública. La ley de adquisiciones permaneció igual. La de competencia económica sí cambió, que ese es un tema importante. Pero lo que puede hacer la OCDE es primero traer la mejor experiencia internacional sobre el tema y ayudar a que se vaya articulando un nuevo modelo de gobernanza para macroproyectos. Lo que no hay en el mundo, y eso lo puedo decir con toda claridad porque es algo muy estudiado, es un modelo, por eso citaba el caso del aeropuerto de Berlín o el caso del aeropuerto de Heathrow, es un modelo de gobernanza que evite, no solo que traiga transparencia y rendición de cuentas, sino que evite colusión en el mercado, que haga que se coordinen las distintas instituciones que acabamos de mencionar y que cuide el proyecto y después genere conocimiento que pueda convertirse en norma, en procedimiento, en práctica cotidiana. Eso es lo que no ha habido hasta ahora. Ahora, no ha habido eso, pero tampoco ha habido, digamos, suficiente sanción cuando se producen esta clase de desviaciones o de colusiones, ni investigación, ni identificación, ni sanción. Es un problema de falta de buenas prácticas, es un problema de impunidad, es un problema de ética, que de todo. Bueno, creo que es un problema primero del marco legal. ¿El marco legal mexicano? Estamos atravesando. Dame un ejemplo. O sea, ¿qué laguna ves tú en las leyes mexicanas que permita esta clase de colusiones? Bueno, colusión en el caso de oferentes privados, digamos, ya se ha hecho cambios a la ley de competencia, pero esos cambios no se han alineado o no hay un marco integral, un marco jurídico integral que prevea estas sanciones. Pues, por ejemplo, se está discutiendo la ley de obra pública y la ley de obra pública no va alineada a la ley federal de competencia económica. Por ejemplo, conflicto de intereses.
¿Lo tienes claro eso? ¿La ley lo castiga suficientemente? No como una figura de conflicto de interés, no así, no está No en la existe. ley de obra pública, sí está en la ley de responsabilidad de los funcionarios públicos, pero habría que articular los diferentes mecanismos que tenemos para sancionar. Eso no lo tenemos hoy. En términos de competencia económica, vemos cosas incongruentes. La reforma constitucional, por ejemplo, habla de que hay una práctica monopólica absoluta si los oferentes se ponen de acuerdo entre sí y comparten información. Y en la ley de obra pública que la Cámara de Diputados emitió la minuta en diciembre pasado, al contrario, no se prevén esos mecanismos e incluso se le da favoritismo a las empresas mexicanas. Entonces, creo que lo que nos falta es un sistema integral, tanto de prevención como de detección, no solamente de sanción. Pero fíjate, con esas mismas leyes será con las que tendrán que lidiar no solamente la OCDE, sino organizaciones como la de ustedes. Sí, por eso es importante que haya un acuerdo adicional a lo que el marco legal estipula. Porque justamente ese nivel de coordinación y de congruencia entre los distintos marcos legales solo lo puede dar el hecho que se acuerde un modelo integral y específico en donde, como se anunció la semana pasada, esté la Secretaría de la Función Pública, esté la Auditoría Superior de la Federación, esté el IFAI, esté la Comisión Federal de Competencia Económica, porque esta discusión que estamos teniendo aquí, en la práctica no existe en una sola mesa alrededor de un proyecto, sino que cada agencia hace lo que le toca. Su parte. Y esperamos que todo salga bien. Fíjate qué curioso, es la misma discusión que tuvimos hace unas semanas sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Tiene el mismo problema. Tienes un montonal de agencias de gobierno que hacen cosas, pero que no están articuladas en un marco integral. Paradójicamente, lo que necesita México es crear esas mesas donde las cosas se vayan articulando para evitar que se salgan con la suya. Tú dijiste conflicto de intereses y robo un segundo para eso. Claro. La ley lo único que dice en materia de conflicto de intereses, eso es todo lo que dice la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es que si el funcionario, a su juicio, está entrando en una situación potencial de conflicto de intereses, debe notificar a su superior jerárquico y pues establecerá las acciones necesarias para resolver el conflicto de intereses o, si no existe, en su opinión, desconocerlo. El presidente de la República, ¿quién es su superior jerárquico para que se pueda aplicar este artículo de la ley? Entonces tenemos todo en pedacitos, Pepe, pero no hemos logrado que haya coherencia y un sistema articulado para que funcionen bien las cosas en nuestro país. Pero de eso se trataría, o se necesitarían, digamos, modelos establecidos en la legislación, o se trata de compromisos políticos o formas de trabajo o de operación de la administración pública. ¿Qué? Bueno, además de tener un marco sólido e integral que no tenemos hoy, habría que hacer el enforcement de esas leyes, o sea, aplicar realmente esas leyes. Para eso nos falta mucho, ¿no? Y entonces, ahí la práctica que hay al interior de cada dependencia varía y no hay un órgano que esté suprainstitucional, que esté vigilando cómo se están adjudicando los contratos. También hay que decir que no tenemos suficiente información. Entonces, son como diferentes partes del rompecabezas que en México pues no tenemos. Ahora, ese rompecabezas que están tratando, para que el público lo entienda, básicamente de lo que se trata o de lo que estarían reclamando, digamos que es un modelo, digamos, de supervisión y de articulación de distintas agencias o, bueno, desde instituciones hasta organizaciones civiles. Yo creo que en primera instancia coordinación, porque cada quien tiene un mandato en la ley, pero ese mandato se cumple de manera aislada. Entonces nadie está viendo el proyecto en su conjunto. Por ejemplo, el aeropuerto no es a diferencia del tren, fíjate qué curioso, el tren es una sola licitación. Y una sola dependencia. Sí, pero el aeropuerto, estamos hablando de cientos de procesos de licitación que van a ocurrir entre hoy y el 2020. Eso necesita un modelo integral que cubre a varias dependencias que van a estar trabajando, incluso órdenes de gobierno, porque vas a trabajar en el ámbito estatal y vas a afectar a municipios. Ese nivel de coordinación se tiene que dar en la práctica. Es una, voy a decirlo de manera muy abstracta, es una matriz de coordinación que todavía no tenemos. La gente no sabe exactamente qué le toca hacer y cómo eso que está haciendo afecta todo el proceso de un aeropuerto. El aeropuerto no es una licitación, son cientos de licitaciones. Son cientos y tengo que hacer un corte comercial rapidísimo, pero dejo el dato sobre la mesa. Nos preocupa datos como el que da OCDE, que
tengamos un sobreprecio en las adquisiciones de obras públicas del 37%, significa que aunque todo el mundo esté desorganizado, hay algunos que sí se organizan para poder encontrar algún beneficio a las adquisiciones públicas. No se vaya, estamos en Opiniones Encontradas, regresamos en un minuto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.